Las medidas las conocemos, ¿no? Hace ya más de una semana, 2 semanas que se está hablando de estas medidas. O sea, un bono por una parte, un certificado por otra. Vamos a utilizar palabras fáciles para desestructurar a la economía. Lo cierto es que el gobierno quiere recuperar 160.000 millones de dólares. Julio Gambinam, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿es posible o no? Bueno, no creo que quieran recuperar 160.000 millones de dólares para poner en el mercado formal. Creo que las aspiraciones son mucho más modestas. El blanqueo del 2009, que fue un blanqueo en pesos, capturó unos 4.000 millones de dólares. Yo me imagino que en el imaginario de los que plantearon las medidas están pensando en ese monto, están pensando en capturar unos 4.000 millones de dólares. Si tuvieran éxito y capturaran los 40.000 millones de dólares billete que hay en la Argentina, o los 120.000 que están en el exterior también, los 160.000, estaríamos en problema porque uno de los títulos que se ofrece es un bono de la deuda pública en dólares de la Argentina. Y entonces yo diría, preocupémonos, los que estamos viendo este programa, porque la cantidad de dólares que se exterioricen o se blanqueen comprando, cambiándolo por el bono a 3 años al 4% anual, eso es deuda pública que vamos a pagar nosotros vía presupuesto. O sea, eso genera intereses que hay que pagarle a esa persona que exterioriza 100.000 dólares, 1 millón de dólares, 10 millones de dólares, lo que sea. Si la suma esa da 4.000, 40.000 o 160.000, quiere decir que el Estado se compromete en 3 años, en el 2016, a devolver esa cifra de aquellos que entren al blanqueo. Y cada 6 meses hay que pagar el 4% de interés, que es una tasa de interés barata en las condiciones del mercado mundial. Pero aunque sea barata, suma una cantidad de dinero importante. Y si alguien está pensando que el presupuesto público es un monto que está en disputa, o sea, los trabajadores estatales pretenden mejorar sus ingresos y por eso discuten, como los docentes de la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo. Hay quien quiere presupuesto de salud, por eso incluso hay paros de médicos con relativa regularidad en la Argentina. La sociedad demanda gasto en salud, gasto en educación. Bueno, hay que tener cuidado porque el presupuesto no es elástico y si se incrementan los pagos de intereses, que es una cifra que en la política gubernamental es decisión pagar, porque la política es de desendeudamiento, la política es de pago riguroso de los vencimientos de la deuda. Y por eso es que el gobierno necesita tanto los dólares. La Argentina no es un país que fabrique dólares. Claro, exacto. Los dólares vienen por el superávit comercial, que cada vez es más difícil sostenerlo. Hay superávit comercial en la Argentina, pero con un esfuerzo muy grande de política económica para que no ingresen tantas importaciones, para generar un mantenimiento de las exportaciones y que haya superávit. Entonces, por el lado del superávit comercial es muy difícil que lleguen dólares. Por las inversiones externas no es un buen momento para la Argentina. Los datos que CEPAL está difundiendo muestran a la Argentina no solo atrás de Brasil o atrás de México, sino incluso atrás de Colombia, atrás de Chile, atrás de Perú en el ingreso de capitales. Y algunos inversores externos se empiezan a ir de la Argentina. El caso es de Vale Río 12, que es una empresa brasileña con inversiones anunciadas en Mendoza para la explotación de potasio, lo que suponía una línea férrea hacia Bahía Blanca. Bueno, la Vale de Río 12 anunció que se retira de la Argentina y Argentina ahora está discutiendo con el gobierno de Brasil, con la empresa, a ver qué tipo de compensación se puede hacer. Pero entonces la Argentina tampoco recibe dólares de inversiones externas. Y la Argentina tampoco es sujeto de préstamo. Es decir, no le vienen
dólares por préstamos externos, porque Argentina sigue teniendo problemas con el fondo, sigue teniendo problemas con el Club de París, aparece en el sistema financiero internacional como un país en default. Entonces, la Argentina tiene que conseguir dólares. ¿De dónde? Esta medida dice hay que pedírselo a los privados. Y la pregunta será si los privados estarán dispuestos a darle esos dólares. ¿Y para qué quiere dólares el gobierno? Tema 1, para pagar la deuda. Fundamental. La deuda es fundamental, pero tema 2, y tan importante y delicado como eso, es la creciente factura de importación de combustibles. Argentina, no quiero abrumarlos con cifras, pero en los últimos 2 años tuvo una factura de combustibles de 10.000 millones de dólares por año. Es una cifra gigantesca. Duplica lo que se requirió en el año 2010. En el 2010, 4.500 millones. En el 2011, 9.300 millones. En el 2012, 10.000 millones de dólares. Y este año se especula que será un 30% mayor. Es decir, 13.000 millones de dólares. 13.000 millones. Y el 2014 y el 2015, digamos, en las condiciones que hoy está el mercado de producción energética en Argentina, de hidrocarburos, especialmente YPF, que es apenas un 30% del mercado petrolero en la Argentina, no es imaginable que YPF pueda resolver en el corto plazo el autoabastecimiento petrolero que está planteado, prometido en la ley de expropiación de YPF, que ya cumplió 1 año. Es decir, que sus objetivos no han sido fácilmente cumplibles. Entonces el gobierno necesita sí o sí dólares para pagar la deuda y para pagar la factura de combustible, sin perjuicio de otras necesidades. No, porque eso, Julio, es dólar. O sea, Eso hay que pagar en dólar, porque eso es importación. Dólar. A los acreedores externos, lo que puede plantear alguna renegociación. Ahora, las renegociaciones pueden ser muy costosas de deuda. Por eso Argentina viene trabajando hace rato en el tema del canje de deuda, en el 2005, en el 2010, pretendió varias veces arreglar con el Club de París, no ha podido arreglar con el Club de París, acaba de aprobar el Parlamento argentino casi por unanimidad, muy pocos legisladores en contra, con lo cual oficialismo y oposición acordaron incrementar el capital de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Eso sirve para incrementar el crédito que el Fondo Monetario le puede dar a Argentina. Es decir, que Argentina está buscando las formas de conseguir dólares. El blanqueo es una. Si tiene éxito, entran esos dólares al circuito formal y servirán para las políticas explícitas que están en la ley de blanqueo o exteriorización, o servirán también para estos objetivos que estamos planteando. Seguro. Pero si no los consigue por ese lado, puede terminar acudiendo en el Fondo Monetario Internacional y, como sugieren muchos economistas de la oposición, terminar pidiendo en el mercado mundial a tasas gravosas, que es lo que la Argentina paga en el mercado mundial. Sí, que está pagando hoy, ¿no? Está dando vuelta la soja también, ¿no? Lo que puede llegar a ingresar con la soja. ¿Es para considerarlo, sabiendo Sí, claro, que están, bueno, los productores tratan de reservarse porque, no bueno, pueden reservar tanto? Hay mucha incertidumbre en torno de la soja. Digamos que estos 10 años han sido 10 años muy importantes en cuanto a crecimiento del precio de la soja, y por eso la política de retenciones ha sido un tema muy importante para el gobierno. Han sido recursos que no son coparticipables, más allá del fondo sojero, un fondo sojero que terminó siendo tal, distribuyendo fondos en los municipios, incluso que no tienen soja, producto del conflicto que se dio en el 2008. El precio de la soja sirve o sirvió durante muchos años para los exportadores de soja, grandes productores de soja, y también para el gobierno. Y eso sigue sirviendo. Han sido 10 años muy importantes en la expansión de la frontera sojera. Gracias, Julio Gambino. Gracias a usted. Pausa.